Dies ire, dies illa, salvet seculum in famiglia. Teste David cum Sibylla. Quantus semores futurus mandoiunes est venturus. De las señales de la revelación divina y sobrenatural. En vano habría probado yo la posibilidad y la necesidad de la revelación divina y sobrenatural si no estableciera además señales ciertas para distinguirla de las revelaciones inventadas por el fraude. Las señales más seguras de este género son los milagros y profecías por consentimiento de todos. Si existen verdaderamente estas señales en apoyo de una doctrina o de una misión que se anuncia como obra de Dios, debe desvanecerse toda duda. No admitiendo los deístas y racionalistas ninguna revelación sobrenatural, no admiten de consiguiente ninguna obra sobrenatural para confirmarla. En el sistema de los racionalistas, la religión que se llama sobrenatural no es otra cosa que la religión natural bajo una forma positiva, propuesta en nombre de Dios y envuelta en dogmas arbitrarios y en fábulas para establecer más fácilmente su autoridad sobre el espíritu de los simples o ignorantes. Así, con respecto al dogma, llaman ellos arbitrarias las religiones de Moisés y de Jesucristo, y con respecto a las narraciones que prueban milagros, las llaman mitológicas. Por consiguiente, lejos de admitir ningún hecho milagroso en apoyo de la revelación sobrenatural, o ven fábulas en estos hechos o los explican por las leyes de la naturaleza. Siendo tales estos sofismas impíos, ¿qué hemos de hacer para refutarlos? Nada más que definir las palabras milagro y profecía en el sentido católico, porque con esta sola definición probaremos que son las señales más seguras de la verdad de una revelación en favor de la cual se verificaron. Solo que, siendo vasta la materia, dividiremos nuestra respuesta en dos artículos principales para evitar la confusión. En el primero hablaremos de los milagros y en el segundo de las profecías. En cuanto a los milagros, antes de entrar en discusión, examinaremos las muchas dificultades que se suscitan contra ellos. Viniendo la palabra milagro del verbo admirar y acostumbrando los hombres a admirar todos los efectos extraordinarios cuya causa ignoran, ocurre una primera dificultad. Si la causa es natural, es decir, si se encierra en las leyes de esta naturaleza corporal y visible, el efecto será asombro o admirable, sin ser por eso un milagro, y las leyes de la naturaleza, que una vez la produjeron, deberán producirle muchas veces. De los agentes naturales, unos pertenecen al mundo visible, otros al invisible, tales como los ángeles buenos o malos, cuya existencia, ya se ha dicho de peso, no admiten los deístas y racionalistas, sino cuando conocen su necesidad para combatir la autoridad de los milagros. Ahora, como desconocemos las fuerzas positivas de estos espíritus, decimos que puede suceder a veces que no distingamos bastante en un milagro si proviene de Dios o inmediatamente por Él mismo o mediatamente por los ángeles, y de ahí nacen algunas dificultades sobre la definición del milagro. He dicho algunas veces porque, en efecto, hay milagros, como veremos, que sólo pueden atribuirse a la acción inmediata del mismo Dios, y sin embargo, no siendo todos los milagros de esta última clase, es oportuna y necesaria una discusión sobre este punto. Supuesto que el milagro, propiamente dicho, puede ser tal por su naturaleza o circunstancias, la dificultad que procede de la fuerza y eficacia de los ángeles no puede recaer sino sobre los milagros que son tales por sus circunstancias, es decir, como probaremos más adelante, sobre los milagros de segundo y tercer orden. Mas no pudiendo obrar los ángeles buenos sobre la naturaleza material, sino por orden de Dios, ni los malos sin su licencia, desaparece toda dificultad de esta especie. En efecto, cualquiera que sea el poder que se suponga en los ángeles,
Es cierto que si son buenos, obrarán milagros para confirmar la verdad como ministros de Dios, y si son malos no podrán hacer nada para la confirmación del error, a lo menos en el sentido de que no pueda ser destruido este error, porque se oponen absolutamente a ello los atributos morales de Dios. Luego, no hay para qué nos detengamos más tiempo en esta dificultad. Conforme a estas observaciones preliminares, no hay inconveniente en definir el milagro con Santo Tomás una cosa hecha fuera del orden de toda la naturaleza criada, o como él mismo explica su pensamiento en otra parte, sólo se debe llamar milagro lo que se hace divinamente fuera del orden común de las cosas, porque aunque los ángeles estén contenidos en el círculo de las naturalezas criadas, como sin embargo no pueden hacer nada sin la orden o licencia de Dios, siempre será cierto que el milagro es lo que se hace fuera del orden de toda la naturaleza criada, ya intrínsecamente, ya por sus circunstancias exteriores, como hemos probado. Si esta definición no agrada a algunos espíritus descontentadizos, no rehusamos definir el milagro una obra sensible, asombrosa, contraria al orden acostumbrado por la providencia y a las leyes de la naturaleza. Con esta definición concuerdan, salvo la diferencia de los términos, todas las que dan de milagro los más de los filósofos y teólogos, si se exceptúan algunas o enteramente singulares o dispuestas artificiosamente en el intento expreso de engañar. Además, con esta definición concuerdan también los 4 puntos que se exigen para probar la verdad del milagro. Primero, que el efecto sea sensible. Segundo, que ninguna causa criada pueda producirle en el orden expuesto. Tercero, que sea sobrenatural. Cuarto, que tenga objeto divino. Yo no he atribuido esta definición a todos los teólogos indistintamente, porque es bien sabido que Carlos Bonet y Claudio Hauteville tomaron otro rumbo, y según ellos el milagro no es más que un suceso sorprendente cuyo origen está en las leyes armónicas de la naturaleza, aunque nosotros no podamos descubrirle. Sin embargo, muchos desechan esta definición del milagro, tal vez con razón. Yo no la juzgo aquí, pero confieso que la conceptúo poco necesaria para el objeto de aquellos 2 autores, la refutación de los sofismas de Spinoza. He exceptuado también algunas definiciones singulares y dispuestas, fraudulentamente con la intención expresa de engañar. Tal es, por ejemplo, esta de Locke. El milagro es una obra sensible que supera el entendimiento de los espectadores. Les parece contraria al curso de la naturaleza y la reciben como una obra divina. Esta definición del milagro destruye su misma noción, porque hace depender todo el valor de él del juicio que forman los espectadores. Otro tanto digo de todas las demás definiciones de esta especie, más o menos viciosas, que no tengo tiempo de refutar. Así pues, para quitar toda excusa del equívoco, recordamos los 4 puntos que se exigen para establecer la naturaleza divina del milagro: que sea una obra sensible, que no pueda producirle ninguna causa criada, que suceda contra el orden acostumbrado de la naturaleza y que tenga un objeto manifiestamente divino. Por lo que toca a la división del milagro, la sustancia, la materia y el modo, y la otra división que considera si se hizo sobre, fuera o contra la naturaleza, remitimos a nuestros lectores a la célebre obra de Benedicto XIV de la beatificación y canonización de los santos. Prosiguiendo pues nuestro camino, diremos que de los adversarios de los milagros, unos niegan con Spinoza su posibilidad y otros, admitiéndola, se resisten a mirar los milagros como pruebas ciertas e invencibles de la divinidad de una revelación, ya porque no se les puede distinguir con certeza de las obras naturales y de las operaciones del demonio, ya porque no se les puede prestar asentimiento por la falta de certeza histórica. Tenemos pues que probar aquí contra nuestros adversarios primeramente la posibilidad de los milagros y luego su fuerza invencible en favor de la divinidad de la revelación sobrenatural. Los milagros, decimos, son posibles. En efecto, no es imposible nada de lo que no implica contradicción.
Es así que no la implica el que Dios pueda hacer milagros, luego estos son posibles. Dios, que crió libremente el mundo y libremente le dio leyes, puede también derogar libremente estas leyes. Además, una derogación de esta especie hecha en el tiempo no implica ninguna variación en la voluntad de Dios, que pudo al principio, cuando crió el mundo, decretar derogaciones particulares para manifestar su gloria al decretar las leyes generales. Dios, dice San Agustín, mudando sus obras, no muda de designio. Tales son estas cosas según el modo de concebir natural al hombre, pero si se penetra más adentro y se examinan más de cerca, es muy diferente. En efecto, Dios, hablando con propiedad, no rige los géneros y las especies, que no son más que ideas abstractas, sino que rige a los individuos, unos únicos que son reales, y no les rige por leyes universales, que tampoco existen más que en nuestra imaginación, sino individualmente por una voluntad particular. De ahí viene que cuando Dios manda a tal planeta, por ejemplo, detenerse en su carrera, no deroga por eso una ley establecida por él, sino que manda solamente a aquel planeta moverse cierto tiempo alrededor del Sol, luego detenerse, luego volverse a mover, todo esto como quiere y le agrada. Ya se ve que no hay nunca en realidad una derogación de cierta ley universal de la naturaleza, ni siquiera puede concebirse ninguna, solo hay un acto simplísimo de la voluntad divina, por el cual uno de los seres individuales que componen el conjunto de la naturaleza obra de una manera más bien que de otra, en circunstancias creadas por Dios. Luego, los que parten de aquí para combatir la posibilidad de los milagros se fundan en una suposición falsa y miden a Dios por su propia flaqueza. Primeramente objetan que Dios no puede hacer milagros sin variar las leyes que rigen el mundo. Dicen ellos, son los decretos de Dios mismo, y estos decretos no pueden mudarse sin que Él se mude también, lo cual es absurdo. A lo menos, añade Salvador, los milagros son poco dignos de Dios, porque ¿quién quitaba que al establecer las leyes universales de este mundo las hiciese abarcar todas las circunstancias futuras? Podía quererlo. ¿Por qué no lo quiso? ¿Acaso Dios, parecido a aquellos legisladores ignorantes que al fundar sus repúblicas, no pudiendo abarcar su forma entera, recurren a excepciones cada vez que se ven apurados, habría dejado lugar a excepciones fortuitas e imprevistas en el sistema del mundo? Respondo que las leyes que rigen el mundo no son propiamente los decretos mismos de Dios, sino los efectos de estos decretos. O si son estos decretos mismos, tienen juntamente por objeto las leyes y derogaciones de ellas que han de hacerse en tiempo. Así cae la dificultad suscitada por Spinoza y prevista y refutada por Santo Tomás mucho antes que la propusiera aquel impío. Se dice que los milagros son poco dignos de Dios. Sí, si los obrase como una corrección necesaria del sistema defectuoso del universo, que no hubiera sabido coordinar en todas sus partes, mas no, si se los reservó y los emplea, como es cierto, en sorprender el espíritu de los hombres adormecidos en un sueño vergonzoso de que no los sacarían los medios ordinarios. Dios estableció leyes universales para regir el mundo con orden, pero tuvo por bien de reservarse algunos hechos extraordinarios que alteren el orden común para probar más evidentemente a los hombres su soberanía, su providencia y sobre todo la verdad de la religión que había resuelto revelarles. Es cierto que Dios, parecido a un mal legislador, si es que se puede repetir sin impiedad esta blasfemia, cuando obra milagros es guiado por la necesidad de reparar faltas imprevistas en su obra y no por una elección libre y por una voluntad preexistente de conducir aquella obra a sus fines, destruye la ley universal del mundo porque la supone momentáneamente y en un caso particular. Cuando quitó la fuerza al fuego para que no redujera a cenizas la zarza ardiendo, destruyó en el mundo entero la ley general que hace que el fuego queme y consuma. Luego, todo esto no es más que un equívoco voluntario de parte de los incrédulos. Dios no introduce excepciones a la ley general para ocurrir a un acontecimiento fortuito e imprevisto. Al contrario, previo, estas excepciones las ligó a su sistema y son una parte regular e integrante de él.
Lo que se dice de un mal legislador que recurre a excepciones por falta de ciencia puede decirse de Dios, cuya ciencia es infinita, si con todo deben llamarse excepciones los milagros, porque debajo de este nombre empleado sin razón, en este caso, ¿se oculta también un equívoco? Hasta aquí he seguido la senda ordinaria trazada por nuestros teólogos. Por lo demás, ella basta y sobra contra las vanas dificultades tantas veces suscitadas y resueltas. Las nuevas objeciones con que meten tanto ruido los racionalistas de nuestros días se desvanecen con igual facilidad. Oigamos a los incrédulos hablando por boca de Westscheider. Los sobrenaturalistas piensan que Dios rige las cosas humanas en el universo por un orden natural y que en cuanto no puede este orden satisfacer su voluntad, lo remedia con milagros. Los racionalistas, al contrario, sientan que Dios desde la eternidad dispuso sabiamente todas las cosas, haciéndolas seguir un curso regular y no interrumpido, de suerte que lo que sucedió muchos siglos antes prepara y produce lo que sucederá en nuestros días, sin que haya jamás necesidad de interferencia de milagros. Así reconocen toda la fuerza y extensión del gobierno divino, que en su infinita sabiduría abarca simultáneamente las cosas más ínfimas y más altas, las más grandes y las más pequeñas, las primeras y las últimas, mientras que los sobrenaturalistas prefieren ver el gobierno divino en algunos efectos singulares, en algunos sucesos extraordinarios que descubren su poderío, bien dignos por esto solo de compararse a los hombres de las edades ignorantes, en que se buscaba a Dios más por la observación de su fuerza que de su sabiduría. Así hablan estos impíos desde su trípode, y es difícil decidir si descubren más impiedad que ignorancia. Sin embargo, ellos se dan unos a otros los títulos de doctos y sabios. En segundo lugar, se objeta con Spinoza: el milagro es una cosa que sobrepuja nuestro conocimiento y que nos conduce al conocimiento de Dios o de algún atributo suyo. Pero no es posible que una cosa que sobrepuja nuestro conocimiento nos lleve al conocimiento de otra, porque ¿qué puede inducirse de lo que no se comprende? Luego, todo milagro es imposible. Un incrédulo anónimo ha hecho esta tercera objeción: los milagros son en el orden natural lo que las mentiras en el orden moral, y así como no se creen las mentiras, tampoco deben creerse los milagros. Respondo a Spinoza que si el milagro supera nuestro conocimiento en cuanto al modo que hace que exista por un poder divino, no lo supera en cuanto a su existencia, y que además tenemos medios de distinguirle de las obras naturales y de cerciorarnos de su divinidad. Más adelante deduciré estos medios. La objeción del incrédulo anónimo rueda enteramente sobre una ambigüedad. ¿Cómo se ha de fundar un raciocinio sobre la paridad insensata entre los milagros y las mentiras? Los primeros dependen de la voluntad libre de Dios, los segundos no pueden depender jamás de ella, porque están en oposición con sus atributos morales, la santidad, la justicia, etc. Sentada así la posibilidad de los milagros, tengo que probar que son la señal más segura que podemos tener de reconocer la verdad de la revelación divina y sobrenatural. El milagro, según las definiciones dadas, no puede venir más que de Dios, pues si Dios hace milagros en favor de una revelación propuesta en su nombre, es evidente que estos milagros dan la prueba más cierta de la divinidad de aquella revelación. Dios es verdad y no puede nunca ayudar al error ni a la mentira, ni poner a ella el sello de su autoridad, ni aun permitir, si alguno quiere objetarnos el poder de los demonios, que las obras de estos espíritus malos induzcan a los hombres en un error absolutamente invencible. Dios no puede engañar a los hombres ni por sí, ni por los otros, con que si emplea los milagros como señales infalibles para atestiguar y descubrir la verdad de la revelación divina y sobrenatural, que es su obra, no puede permitir que los demonios hagan dudosa esta prueba con milagros semejantes a los suyos, y precipiten así a los hombres en un error inevitable. ¿Dónde estaría la justicia del que debe premiar a los buenos y castigar a los malos? Sin embargo, esta sería la única objeción plausible que podría oponerse a mi proposición, objeción sacada del poder de aquellos espíritus malignos,
cuya extensión ignoramos y cuyas obras seductivas podrían en ciertas ocasiones pasar por verdaderos milagros a nuestros débiles ojos. Pero si se considera que esta potestad de los demonios, sea la que quiera, no es libre, sino que está sujeta a la divina providencia en cuanto a sus actos, se conocerá que esta misma objeción no tiene peso ni fundamento, y sin embargo nuestros adversarios no dejan de suscitar innumerables dificultades sobre este punto, sacadas de la razón del poder de los demonios, de la historia, de la falta de certeza de los milagros, etc. Evitemos la confusión como hemos hecho hasta aquí, y respondamos por orden. Objeciones sacadas de la razón. Nadie conoce todas las fuerzas de la naturaleza. Luego nadie puede juzgar entre una obra natural y otra milagrosa. Así es que juzgamos con frecuencia muy falsamente de una cosa que la naturaleza no puede obrarla y que es contraria a sus leyes, lo que puede acontecer en especial a los ignorantes, incapaces del profundo examen necesario en tal caso. Supuesto, pues, que en los juicios de esta clase subsiste siempre la duda, no puede decirse que los milagros sean una prueba cierta de la divinidad de una revelación, y en vano invoca ésta al testimonio de aquellos. Los discípulos de Kant y los racionalistas adoptan estas ideas de los antiguos deístas y las deslíen de 1000 maneras diferentes. El entendimiento humano, dice Kant, adolece de una especie de orgullo, considerando sin razón por modestia que le hace atribuir sin vacilar al poder de Dios o a cualquier otro poder sobrenatural todos los acontecimientos extraordinarios del universo que no puede explicar inmediatamente por las leyes físicas y morales. La verdadera modestia, por el contrario, consiste cuando no se descubren inmediatamente las causas naturales e intermedias de un acontecimiento, en esperar su explicación de lo futuro más bien que atribuirle a un agente sobrenatural, porque este es un delirio de nuestro orgullo y sobre todo de nuestra ignorancia. Las causas de muchos acontecimientos o actos de la naturaleza, sus razones y sus leyes suelen ocultarnos por debilidad de espíritu o por falta de experiencia nuestra, como por ejemplo el misterio de la generación. Sin embargo, no puede concluirse que no existan estas causas y leyes, ni que Dios mismo obre de tiempo en tiempo en este mundo sensible por la intervención de causas intermedias, es decir, de una manera inmediata y sobrenatural. En efecto, Dios estableció el pensamiento humano sobre tales bases, que cuanto acontece en el universo, por extraordinario que sea, debe atribuirlo a las causas y leyes constitutivas del universo, y sólo después de un examen atento y escrupuloso debe buscarse en Dios la causa primera y suprema de las cosas, de donde todo dimana por una serie no interrumpida de efectos. Así lo ha dispuesto todo de manera que no suceda nada que no pueda examinar el entendimiento humano y comprenderlo después de este examen. Siendo esto así, al paso que se conceda que el poder de Dios es superior a las leyes de la naturaleza que Él mismo hizo, es menester confesar que el hombre, sujeto a las leyes del pensamiento innatas en él, no puede entender la fuerza y el poder divino en el gobierno de las cosas de este mundo, a no ser por el enlace entre las causas y de los efectos cuya experiencia adquiere con la ayuda de los sentidos. Nadie, sin duda, responderé yo a estas objeciones, conoce bastante las fuerzas de la naturaleza para afirmar con seguridad en todos los casos hasta dónde se extiende su poder por la experiencia. Enseña así al hombre, instruido como al ignorante, que hay casos en que estas fuerzas de la naturaleza encuentran límites que no pueden traspasar. Así, cuando se traspasan, evidentemente hay milagro. Y para dar un ejemplo positivo en cuyo terreno rehúsan siempre colocarse nuestros adversarios a fin de quedar ocultos en las tinieblas de la abstracción, aunque confesamos ignorar hasta dónde puede elevarse el noble arte de la medicina, sin embargo sabemos con plena certeza que ningún médico puede curar a un enfermo por su sola palabra, ni restituir la vida a un muerto cuyo cadáver encerrado 4 días en la sepultura ya ha entrado en putrefacción. Así, cuando acontezcan estas cosas, ¿quién se atreverá a dudar del milagro? ¿No le proclamarían los mismos deístas y racionalistas dejando a un lado sus sofismas y razonamientos embrollados? Por fin, ¿no podríamos imitar aquí a aquel hombre sensato que para responder a la negación absoluta del movimiento se contentó con echar a andar?
Se ve pues que si no conocemos todas las fuerzas de la naturaleza, sabemos lo bastante para distinguir en ciertos casos lo que no puede absolutamente. Hácese hincapié en la dificultad del examen y en la imposibilidad de los ignorantes para hacerle. En algunos casos particulares tal vez, pero en los que acabo de enumerar, ¿qué dificultad hay en juzgar de la resurrección de un muerto? No hay más que ver. Además, en los casos difíciles de que no pueden juzgar los ignorantes, deben someterse al juicio de las personas instruidas. Añado que Dios, para dar testimonio a la verdad de su revelación, emplea milagros en que nadie puede equivocarse porque su misma providencia está comprometida en ello, de modo que los deístas se forjan dificultades imaginarias en todo esto. Desechar todos los milagros por exceso de modestia o admitirlos todos indistintamente por exceso de orgullo, como habla Kant, no es más racional lo uno que lo otro, y es preciso evitar igualmente los dos extremos. Nosotros mismos, acusados de ser crédulos en demasía, enseñamos que en materia de milagros no ha de creerse ligeramente y sin examen, pero ¿no sería el colmo de la ridiculez y al ver, por ejemplo, que salía un muerto del sepulcro a la voz de un hombre, si titubease y se esperase para fundar su juicio sobre tal hecho a que la naturaleza y el tiempo le renovasen? Nuestros adversarios suponen falsamente, o a lo menos parece que suponen, que los milagros se asemejan a los fenómenos químicos, eléctricos o magnéticos, cuya causa física puede encontrarse, y de consiguiente pueden explicarse. Pero ¿no es esa la naturaleza de los milagros que obra Dios en apoyo de su revelación? Estos no dejan lugar a ninguna duda, ni suspensión de juicio, y aun el más ignorante no puede engañarse ni ser engañado, atendido sobre todo las circunstancias en que se obran aquellos. Sin duda hay algunos acontecimientos extraordinarios que exigen un examen atento y un estudio profundo de sus causas por parte del hombre, pero ¿sucede esto con todos los acontecimientos indistintamente? Acabamos de probar lo contrario. Así nuestros adversarios pecan contra la buena fe y la razón diciendo de todos lo que no pueden decirse más que de un corto número, y colocando en la misma línea lo dudoso que lo que no es. El pensamiento humano, dicen también, de acuerdo en esto con las leyes que Dios le dio, refiere forzosamente a las causas naturales, todo lo que acontece en la naturaleza, pero hallándose los milagros fuera de ésta, ¿cómo podría aquel referirlos a ella? ¿Con qué hemos de creer con nuestros adversarios que en el sistema ordenado y perfecto cuya sabiduría proclaman ellos mismos le dio Dios todo al pensamiento humano y no reservó nada al suyo? Si el hombre en las cosas ordinarias no comprende siempre el gobierno de Dios, ¿cómo le comprenderá en las extraordinarias? Objeciones sacadas del poder de los demonios. Los demonios pueden hacer cosas asombrosas que son milagros o a lo menos equivalen a milagros en cuanto al efecto, y por consecuencia siempre estaremos inciertos si lo que consideramos como milagro puede, porque excede las fuerzas de la naturaleza que conocemos, debe atribuirse a una operación diabólica en vez de atribuirse a una operación divina. En esta duda, antes de formar juicio sobre el autor del milagro, es menester examinar su doctrina y cerciorarse de si es buena o mala, pero fuera de que los más que son incapaces de hacer semejante examen, sobre todo cuando se trata de una doctrina evidentemente superior a las facultades humanas, no puede decirse que los milagros sean una prueba de la divinidad de una revelación, porque hay que juzgar por esta misma revelación de la divinidad de los milagros que se alegan en su confirmación. Ya he probado que la justicia de Dios se opone a permitir a los demonios que obren milagros que puedan obscurecer la evidencia de los suyos, con que así las dudas con que se arguye en esta parte no existen realmente. En efecto, es evidentísimo que si se obra un milagro en apoyo de una doctrina que proporciona juntamente el bien temporal y espiritual del hombre y la gloria de Dios, este milagro no puede ser obra del demonio, que es el enemigo de Dios y del hombre. Además, hay que pesar las calidades morales del autor de las cosas asombrosas, los fines que se propone, y todas las circunstancias en que se coloca. Antes de fundar su juicio sobre el autor de un milagro, es menester, se dice, cerciorarse por medio de un examen atento si es buena o mala la doctrina que predica, si en una manera general y de que sea capaz el hombre menos instruido
no de un modo analítico y erudito. Además, no se ha de perder nunca de vista que Dios no puede permitir a los demonios hacer milagros de todo punto semejantes a los suyos, sin lo cual sería siempre imposible en las cosas sobrenaturales distinguir la verdad del error. Pero reconocida la bondad general de la doctrina, el milagro es como el sello de su divinidad. Sin embargo, continúan nuestros adversarios, la Escritura concede a los demonios el poder que vosotros les negáis, como lo testifican los pasajes siguientes. Si se levanta entre vosotros un profeta o alguno que diga que ha tenido una visión y que prediga un prodigio y una maravilla y sucede lo que anunció y os dice, vamos y sigamos a dioses extraños, no escucharéis las palabras de aquel profeta o soñador, porque el Señor vuestro Dios os prueba. En el Nuevo Testamento dice el mismo Cristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes prodigios y cosas asombrosas, de modo que seducirán, si fuera posible, a los mismos escogidos. El apóstol, hablando del hombre del pecado, dice, este hombre que vendrá según la operación de Satanás, rodeado de poder, con signos y prodigios falaces. Por último, en Apocalipsis se dice de la bestia que lleva 2 cuernos en la frente como el cordero. Obró grandes prodigios hasta hacer caer fuego del cielo sobre la tierra, y sedujo a los habitantes de la tierra con prodigios que obró a presencia de la bestia. Y más adelante, los espíritus de los demonios son los que hacen prodigios y van hacia los reyes de toda la tierra. Son innumerables, añaden los pasajes de esta clase, y sería tan prolijo como inútil citarlos todos. Sí, respondemos nosotros, la Escritura testifica que los demonios pueden hacer cosas asombrosas de cuando en cuando con el permiso de Dios, ya para probar a los buenos, ya para castigar a los malos aumentando su ceguedad, pero no dice en ninguna parte que esos prodigios tengan todas las señales de los verdaderos milagros, ni sobre todo que no se los pueda absolutamente distinguir. Así es que la mayor parte de los teólogos niegan que en los pasajes citados se trate de milagros verdaderos y propiamente dichos, y se fundan en las mismas palabras de San Pablo, que llama signos falaces a estos prodigios, como acabamos de ver. Pero, aun admitiendo que en los textos que se nos oponen se trate de verdaderos milagros, a lo menos con respecto a la debilidad del hombre, en este caso siempre acude Dios en nuestra ayuda o con milagros más patentes o quitando a los espíritus malos y a sus ministros toda posibilidad de ejercer su poder maléfico o precipitándolos en una vergonzosa confusión, de suerte que no pueda prevalecer el error sobre la verdad. Esto es lo que sucedió a los mágicos de Egipto en presencia del faraón, cuando, no pudiendo hacer salir mosquitos del polvo, se vieron obligados a exclamar, aquí está el dedo de Dios. Lo mismo aconteció a los profetas falsos de Baal, a vista de todo Israel congregado, y esto sucederá en los últimos días del mundo, a aquellos profetas falsos que combaten la religión verdadera, sobre todo si reflexionamos que Cristo, por su predicción, quitó de antemano toda fuerza a los prodigios que les sea permitido obrar. De estos prodigios sacará Dios su gloria, el mérito de los justos y la obcecación de los malos. Dificultades sacadas de la historia. No hay religión que no se apoye en milagros. Sin duda, son verdaderos milagros restituir la vista a los ciegos, dar la vida a los muertos, curar súbitamente a los enfermos, llevar agua en una criba, sacar con un ceñidor una nave pesadamente cargada y encallada en la arena, cortar un pedernal con una navaja de afeitar, y otras 1000 cosas por este estilo, pues Vespasiano y Adriano restituyeron a vista a algunos ciegos, al decir de Tácito, Suetonio y Esparciano. Esculapio resucitó a Andrógeno, hijo de Minos, y a Hipólito, hijo de Teseo, según nos cuenta Diodoro de Sicilia, el cual afirma también que el mismo Esculapio curaba repentinamente las enfermedades de todo género en los templos de Isis, que le estaban consagrados. La vestal Claudia llevó agua con una criba, y sacó a rastra una pesada nave con un solo ceñidor, y Atio Navío cortó un pedernal con una navaja de afeitar. Luego, o hay que decir que toda religión que es divina, o hay que confesar que los milagros no pueden dar testimonio sólido acerca de la divinidad de ninguna. No hay religión que no se funde en milagros, pero de estos, ¿cuáles son los verdaderos y los falsos? Esta es la cuestión.
Los que se nos oponen no tienen ningún fundamento real en los monumentos históricos. Los autores citados no los refieren como testigos oculares, sino por rumores inciertos y noticias vanas. Cicerón los desprecia, Luciano se burla de ellos, y los más atribuyen a los fraudes de los sacerdotes. Además, ninguno de estos supuestos milagros se hizo expresamente para apoyar una religión falsa, y la mayor parte pueden explicarse por causas naturales. A estos prodigios del paganismo se agregan otros que obran los herejes, y sobre esto se cita a Sócrates y a Sosomeno, que atribuyen diferentes milagros a los novacianos y eutiquianos, y se añade que no solo Tertuliano, sino el mismo San Agustín creía en la posibilidad de este hecho, supuesto que quiere que se juzgue de la verdad no por los milagros que los donatistas tenían a su favor, sino por las señales de la verdadera Iglesia. Por último, lo que destruye toda duda en esta parte son los milagros obrados en el sepulcro del diácono París, hereje jansenista, milagros que algunos prelados de la Iglesia confesaron ser verdaderos y cuya relación exacta y circunstanciada nos ha conservado un sacerdote parisiense. Todas estas dificultades, responderé yo, no tienen el menor fundamento. Los herejes no han obrado jamás milagros. José Bingham, hereje también, lo confiesa ingenuamente, y aún prueba muy a la larga que ninguno de ellos pudo, aunque muchos lo desearon ardientemente. Así se cumplió a la letra aquel pensamiento de Tertuliano, en la comparación que hace entre los herejes y los apóstoles. Reconozco, dice, todo el poder de los herejes en imitar malamente a los apóstoles. Estos hacían de los muertos vivos y aquellos hacen de los vivos muertos. De aquí proviene, sin duda, que los protestantes de nuestros días se desatan con tanta violencia contra los milagros. Como no pueden hacerlos, no quieren que los otros los hagan. Por lo demás, los ejemplos referidos no tienen absolutamente ningún valor, como ni tampoco las observaciones con que se confirman. Lo que cuentan Sócrates y Sosomeno en la tradición engañosa de aquellos sectarios, y Sócrates mismo confiesa que en su relación se funda en el testimonio de un tal Auxenón, sacerdote novaciano. Ni Tertuliano ni San Agustín, al hablar de los supuestos milagros de que se jactaban los herejes, los admitieron jamás como verdaderos. Y en cuanto a los del diácono París, fuera de que han causado la ignominia de la secta de los jansenistas, por lo que absurdos e infames, nunca los ha reconocido la Iglesia, y hasta los partidarios más ciegos de aquel los han abandonado al desprecio del público, hace mucho tiempo. Dificultades sacadas de la falta de certeza. Puesto que yo no he visto los milagros, dice el incrédulo, estoy obligado a creer por el testimonio de otro, y de consiguiente no puedo averiguar la verdad de la revelación con plena seguridad. En efecto, siempre queda en mi ánimo una duda invencible. Los testigos de los siglos pasados que refieren estos milagros se engañaron ellos mismos o quisieron engañar a los otros, y puede acriminárseme porque no quiero creer en semejante materia más que aquello de que yo mismo sea testigo. Si hubiera que admitirse la exactitud de esta objeción, no habría ninguna especie de certeza moral e histórica para el hombre, y esta consecuencia arredra en nuestros mismos adversarios. En vano dicen que los milagros requieren otras pruebas que los sucesos ordinarios acaecidos en el universo. No ha de examinarse el hecho en sí mismo, sino la calidad de los testigos que le refieren y afirman si está probado por su carácter y virtudes, que han sido incapaces de engañar voluntariamente, y además si se han visto en tales circunstancias que haya sido imposible que se engañasen. Su testimonio requiere forzosamente completa fe de nuestra parte. En efecto, no siendo diferentes de nosotros los hombres de los tiempos antiguos y gozando de las mismas facultades, es de presumir que obraron en las circunstancias en que se hallaron, del mismo modo que nosotros mismos hubiéramos obrado. Por ejemplo, si supiéramos que ha resucitado un hombre, ¿cómo nos conduciríamos? Sin duda examinaríamos atentamente el hecho y todas sus circunstancias. Querríamos saber si el hombre que se decía haber resucitado estaba realmente muerto.
en qué lugar había resucitado, de qué modo, por quién, etc. Respecto de un ciego que de nacimiento que nos dijesen había recobrado la vista, y respecto de todos los hechos de esta clase nos conduciríamos exactamente del mismo modo, sobre todo si se habían efectuado para servir de principal testimonio a la verdad de una doctrina cualquiera, porque todas estas investigaciones son peculiares del entendimiento humano y fácilmente pueden hacerse. Es pues de presumir que los hombres que nos han precedido se condujeron así, a no que querramos suponerlos de otra naturaleza y carácter que los hombres de hoy, pero semejante suposición sería el colmo de la imprudencia y de la locura. Nuestros adversarios insisten diciendo: un argumento que se funda en el testimonio de los hombres solo produce una certeza moral, es decir, una certeza incompleta, que no puede destruir la posibilidad del hecho opuesto. Así, aunque se reúnan muchos hombres para afirmar que ha sucedido una cosa, no por eso deja de ser siempre posible, absolutamente hablando, que engañen o que sean engañados. Luego existe una duda que no puede vencerse, y supuesto que la revelación divina no puede tener señal más segura que esta certeza moral, no podemos tener plena y entera fe en ella. Sin duda que los hechos no pueden probarse con razonamientos metafísicos, y aquí se trata de hechos, pero de este principio que es cierto deducen los incrédulos una consecuencia absurda. En efecto, la certeza se funda en principios no menos evidentes en su clase que aquellos que se emplean para probar la verdad de una proposición matemática. Por ejemplo, estos: la sociedad humana no puede subsistir si los hombres no se dan mutua fe. Los hombres de las generaciones pasadas no fueron todos insensatos y estúpidos, sobre todo en las cosas que les conciernen positivamente. Digo que estos principios y otros semejantes son tan evidentes como todo axioma de ciencias exactas. Para negarlos hay que combatir la evidencia misma y hacer voluntariamente violencia a su sentido íntimo. En otros términos, es menester ser un insensato. Cuando dos cosas apoyadas en la evidencia moral prosiguen los incrédulos, son contrarias entre sí, la prudencia y el sentido común nos mandan que creamos aquella que tiene a su favor la mayor fuerza de evidencia. Ahora, concediendo que la autoridad de testigos fidedignos nazca una evidencia moral con respecto a la resurrección de un muerto ejecutada en otro tiempo a la voz y por la voluntad de otro, no puede negarse que resalta una evidencia contraria y mucho más fuerte de esta experiencia perpetua y sabida de todos, que los muertos no resucitan. Así, forzado yo a optar entre una y otra proposición de estas, debo creer que los muertos no resucitan, y persuadirme más fácilmente que los hombres que atestiguan el milagro de la resurrección se engañaron o quisieron engañar, que admitirle contra la experiencia que me prueba la imposibilidad de él. Este sofisma de los incrédulos consiste en reunir bajo el mismo punto de vista dos objetos de diferente naturaleza, y de consiguiente cae por sí mismo. Además, por probar demasiado, no prueba nada. De admitirle hay que rehusar el dar criterio a la historia, siempre que refiera a un acontecimiento extraordinario en el orden físico o moral. Los hombres, por ejemplo, aman la vida y todo lo sufren antes que perderla. Hay pues que desechar como fabuloso lo que leemos o sabemos de los suicidios de antes y de ahora. No se habrá ocurrido ningún meteoro sorprendente, ningún fenómeno extraordinario, aunque perfectamente atestiguado. Todavía más, según los principios de nuestros adversarios, aunque viésemos con nuestros propios ojos salir un muerto del sepulcro, no deberíamos creerlo, por ser contrario a la experiencia común que resuciten los muertos. Este sofisma es falso, hasta no más, porque estriba en el principio que no acontece nunca nada en la naturaleza o en la sociedad que no esté conforme con nuestras observaciones precedentes. Además, afirmar que no puede haber ninguna excepción en los fenómenos naturales es suponer lo que se disputa. En efecto, hágase la suposición contraria, y toda esta argumentación cae al instante, y vuelve la cuestión a su punto natural, es decir, a cerciorarse de si los testigos que nos confirman la realidad de un acontecimiento son fidedignos.
Obtenida esta seguridad por las reglas de la sana crítica, sería una locura dudar únicamente porque la costumbre es que suceda lo contrario. Es verdad que la fe de vuestros sentidos produce una evidencia, pero la fe de los sentidos en los otros no la produce menor, a no que se pruebe que pudieron engañarse o que quisieron engañar. Estas son dos verdades del mismo orden, de ningún modo contrarias entre sí. Los que cuentan la resurrección de un muerto no atribuyen este efecto a la naturaleza, lo cual estaría en contradicción con sus leyes, sino que lo dan como un efecto extraordinario del poder divino. Cuanto más extraordinario es un hecho, se dice también, hace más probable el error, la astucia y la mentira de los que refieren o testifican. Por eso, el mismo hecho disminuye la fe de los hombres instruidos a medida que aumenta la de los ignorantes. Además, la multitud de los testigos no aumenta un grado más de probabilidad al relato de un acontecimiento extraordinario. Sabido es que con ardor abraza el vulgo cuando es ignorante y supersticioso. La fe de los prodigios, sabido es por la historia que muchos acontecimientos de esta naturaleza, mirados generalmente en otro tiempo como sobrenaturales y milagrosos, se han referido a causas naturales cuando han adelantado las ciencias, y se han explicado satisfactoriamente en este sentido, de donde se sigue que habiéndolo sido algunos, puede suceder que todos lo sean, y por consecuencia el testimonio de los hombres en materia de milagros debe ser siempre sospechoso para nosotros. Entre los hechos extraordinarios, digo yo, hay que distinguir los que tienen su origen en las leyes de la naturaleza y los que le tienen en el poder de Dios. En algunos de estos hechos dudosos en sí mismos puede titubear el hombre instruido, sobre todo si se trata de determinar su causa y formar un juicio sobre su naturaleza. Pero es imposible la vacilación en todos indistintamente y cuando se trata del mismo hecho. Por fin, es falso que la multitud se componga siempre y necesariamente de ignorantes. Además, la naturaleza prodigiosa e insólita del acontecimiento hace más atentos a los testigos y espectadores para examinarle bajo todos sus aspectos y buscar la causa de él, de suerte que su testimonio, en igualdad de las demás cosas, tiene más peso en los hechos extraordinarios que en los ordinarios. La multitud ignorante se equivoca fácilmente en el aprecio de un suceso, pero en cuanto a la existencia del suceso en sí mismo, juzga tan bien como el hombre más instruido. Luego, cuando la multitud testifica un hecho extraordinario y le atribuye a una causa sobrenatural, el hombre instruido no debe desechar por eso el hecho, solo debe examinar a fin de cerciorarse de si una causa es real en su efecto, es la que se le atribuye a la multitud. De que muchos acontecimientos mirados al principio como milagrosos se han explicado naturalmente después, notemos de paso que nuestros adversarios no los citan, no puede inferirse que todos los acontecimientos de esta clase puedan explicarse del mismo modo. Así, porque se haya descubierto la causa de un meteoro, cualquiera que el vulgo atribuía a prodigio, se hallará mejor la explicación en la curación del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Pero se me olvidaba que esta dialéctica no es la primera dote de los incrédulos y racionalistas. Nuestros adversarios meten sobre todo mucho ruido con la objeción sacada de la ignorancia supersticiosa de nuestros padres. Basta para reducirlos al silencio proponerles la resolución de las tres cuestiones siguientes. Primero, ¿por qué después de la venida de Jesucristo no se jactan ya de milagros obrados entre ellos los judíos, nación supersticiosa e ignorante en general, que de ningún modo curada de sus añejas preocupaciones? 2. ¿Por qué las provincias del Asia y del África y de Grecia, aunque muy distantes en el día de aquella civilización y luces de que gozaban en el tiempo de los apóstoles, de los Ciprianos, Agustines, Basilios, han cesado de hablar de milagros obrados en su seno como hablaban en otro tiempo? 3. Finalmente, ¿por qué entre las diversas religiones que toman el nombre de cristianas, solo la católica publica milagros verificados en su seno,
y esto en nuestros mismos días y delante de nuestros ojos, aunque ciertamente no sean los católicos inferiores en las ciencias, las letras y las artes a los otros pueblos, y aunque la Iglesia romana, llamada a fallar sobre estos milagros, no lo haga hasta después de examinar con la mayor prolijidad, minuciosidad y rigor los hechos en cuestión, su naturaleza y todas las circunstancias?